Gracias a ustedes, gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente. Hoy con Ernesto Farril Santoscoy habremos de tratar temas importantes como el incremento salarial para el 2021. Hablaremos también de las decisiones del Banco de México en materia monetaria. También vamos a hablar del paquete de rescate, un segundo paquete de rescate de política fiscal estadounidense en favor de empresas y ciudadanos en la Unión Americana y sus implicaciones de México. Así es que no se vaya, hay mucha carnita. Comenzamos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buenos días. Digo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ya nos echaste a perder la sorpresa que estamos grabando en vivo, ¿verdad? En vivo y en la noche. Eso lo que usted ve no es el día, es un eclipse. Bueno, oye, hay dos avisos parroquiales. El primer aviso parroquial corresponde a que si usted llega a ver a Carlos Alberto Martínez en algún lado, en Acapulco, dígale que no se haga, que hoy tenía una cita con nosotros y que no lo encontramos, no sabemos si fue a hacer la de Santa Claus a la Alameda o fue a ver los Minions al cine. Ahora que ya estaba viendo yo, Ernesto, que hay un cine, ya regresaron los... tú seguramente fuiste a los autocinemas, ¿no? Sí. No te pregunto detalles, conociéndote, no estaba muy chiquito, sí. Llevaban en pijama. No me digas. Bueno, el segundo anuncio parroquial es que agradecemos... Oye, a lo mejor le dio COVID. No, con eso no juega. No. Tocamos madera. Tocamos, no es madera, pero tocamos, aunque sea la puerta. Y la segunda anuncio parroquial es un agradecimiento a la dirección del canal porque nos ha solicitado que mantengamos la sana distancia, al menos por varios programas más, para evitar contagios y tratar de evitar que tengamos un problema de salud, cosa que agradecemos de manera muy especial. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora sí vamos a darle lo que nos incumbe más rápidamente. 15% de aumento al salario mínimo. Es un fregadazo. La iniciativa privada dice que no estaba de acuerdo. Fíjate que hay que revisar esta circunstancia, ¿no? Se puso de moda en San Francisco o en la zona del Silicon Valley, en California, en Estados Unidos, desde hace algún tiempo, el subir fuertemente el salario mínimo. Allá lo subieron a $15 por hora y se ha venido generalizando allá, y ahora fue promesa de campaña del señor Biden el que va a poner a nivel nacional ese salario mínimo de $15 por hora. Bueno, en México, el señor Salomón Chertorivsky se dio la idea al ex regente de la ciudad, o gobernador de la Ciudad de México, del Mancera, y bueno, pues se ha venido concretando con incrementos significativos en el salario mínimo, para lo cual antes tuvo que haber una desindexación del salario mínimo que estaba metido, digamos, en todos lados, ¿no? Todo se ajustaba conforme al salario mínimo, y eso generaba pues una retroalimentación de la inflación que mataba el incremento del salario que se daba, ¿no? Y pues entonces ahora hemos tenido recientemente incrementos importantes en el salario que no han generado hasta ahora inflación. Y pues también es curioso que quienes lo apoyaban anteriormente eran principalmente los patrones, los empresarios. La Coparmex fue de los que estuvieron empujando más los incrementos en el salario mínimo. Pero en esta última ocasión, dadas las circunstancias tan delicadas de las empresas, pues ahora hubo mayoriteo por parte del gobierno y los trabajadores en la Comisión de Salario Mínimo, 15% incremento, una parte fija y otra parte porcentaje, y pues no estaba muy lejos al final, siendo analíticos, ¿no?, de la propuesta que hacía el sector privado, que era 10%, o sea, ya que más da 10 o 15. No, pues es un porcentaje importante. Es más allá de la inflación. Bueno, más allá de la inflación, casi 5 veces la inflación. Sí. Bueno, cuatro veces la inflación.
aproximadamente, un poquito más de 4 veces la inflación. Pitágoras no. Y pues sí, realmente las empresas están en una circunstancia muy delicada. Tradicionalmente, pues vas poniéndole ingredientes, ¿no? Que quieren quitar el outsourcing o del lugar, que el SAT pues se tarde en devolver el IVA, que ya no puedes compensar ISR con IVA, que no puedes deducir más allá del 53% de las prestaciones sociales, que pues trae una contracción económica este año en la economía del 9%. Varios sectores están cayendo más que otros. El mercado interno sigue con mucha debilidad, un desempleo tremendo. Bueno, pues todo eso agrégale y pues las empresas deben dinero, ya no les dan crédito, entonces ¿cómo le van a hacer? ¿No? Claro. Es una circunstancia muy delicada. Hay muy poca gente que realmente tiene salario mínimo. La gran mayoría de los trabajadores de la economía formal ganan arriba del salario mínimo. Sí. Pero no deja de ser una referencia para las negociaciones salariales y eso es también preocupante, ¿no? Sí puede generar en esta ocasión inflación. Estaba yo haciendo las cuentas con respecto al salario que privaba a finales del 2018, o sea, ya tomando en cuenta el aumento del 2019, del 2020 y del 2021, el salario mínimo general en el país, digamos, no la franja norte, la general en el país, ha incrementado en esos 3 años 60.3%. 60.3%. Y con respecto a la franja norte, que tiene mayor aumento en términos porcentuales, el aumento es de 141.5%. 141.5%, maestro. O sea, yo no sé si ya estemos llegando a la carnita, ya estemos llegando al hueso de la posibilidad de resarcir el salario, tomando en cuenta que no ha habido niveles de aumento de productividad que lo pudiera soportar. Sí, es evidente que sí hubo un rezago acumulado muy importante en el salario, que se usó el salario como política de anclaje de la inflación, dándole a trabajadores, ¿no? Sí es evidente que eso sucedió, sí era necesario hacer alguna corrección. Pero, como bien apuntas, si no hay incrementos en la productividad, ¿cómo va a haber incrementos en la productividad si la economía se contrae a esa velocidad como del 9% anual? La recesión más importante en los últimos 100 años. Y si ya no hay crédito, la verdad es que sí está muy cuestionable el que se siga usando la política populachera de incrementar salario mínimo, y se está estirando la liga simplemente, ¿no? La Coparmex está advirtiendo que pues van a cerrar mucho más empresas. Va a ser muy difícil que el empleo aumente con todo esto. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. ¿Sabes a qué huele? A populismo. A urna. A urna. ¿Urna qué? Electoral. No, pues ahorita con el COVID aquí urna funeraria. También. Una urna funeraria de empresas. También. ¿No? Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Economía de Frente con Ernesto Farías Santos. Muchas gracias. Bueno, ya regresando y para casi finalizar el tema, la Coparmex advierte de la posibilidad de que en un año 700,000 empresas fallezcan. Se te hace una cifra exagerada. A mí me parece un poco exagerada. O sea, ¿cómo se pueden hacer esos vaticinios? Indudablemente las empresas más pequeñas serán las más problematizadas en esta dinámica, porque el mercado ni siquiera está estable, ni siquiera podemos hablar de una recuperación del mercado. O sea, nada garantiza que no tendremos una nueva etapa de confinamiento hacia enero, que es cuando vienen los fríos más importantes. Hoy ya hay fila para entrar a los hospitales, hay fila para que te recojan las ambulancias, hay fila hasta para morirse, hay fila, maestro, no inventes. La gente está esperando en las ambulancias, en los estacionamientos de los hospitales, esperando a que alguien se muera para que le den la cama a alguien que está muy grave de salud. Está muy complicado. Descontrolado. Aquí y en Estados Unidos también.
a veces la curva de contagio en Estados Unidos también está descontrolada totalmente. Lo cual nos lleva, que ya hemos comentado en este espacio, nos lleva a esperar que muy probablemente en el primer trimestre del año entrante de nueva cuenta tengamos contracción económica tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, este vaticinio de muchas empresas quebrando, yo te diría, no es tan irrealista, no es exagerado. Pero ¿qué es lo que sucede en México? Que nuestra economía se mueve muy rápidamente de la formalidad a la informalidad, ¿no? Si la gente no puede seguir en la economía formal, ¿qué hace? Pues cierras el changarro y abres algo del lado informal. No se queda la gente con los brazos cruzados. No se puede quedar con los brazos cruzados. Y eso lo hemos visto, desplazamiento en este año, por ejemplo, de empleos de la economía formal a la informalidad, pues ha sido de millones de personas. Pues creemos que eso va a continuar conforme esta nueva ola de rebrotes. Todo lo que le ponen alrededor de obstáculos a la inversión en la economía formal se le va sumando, pues irremediablemente lo que vamos a tener es ese mayor desplazamiento de la economía formal a la economía informal. Vale la pena mencionar que hoy precisamente el INEGI dio a conocer una estimación preliminar de la informalidad, el peso de la informalidad en la economía, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que representa el 23% del PIB, aunque es preliminar, pues ya es una cifra muy cercana a lo que será la definitiva, 23% del Producto Interno Bruto. De cada 100 pesos de riqueza que se genera en el país, al menos que se generó el país a finales del año pasado, 77 lo generaron empleados en la formalidad en un 43.5% y 23 centavos restantes lo generaron el 56.5% del empleo informal. Si usted se da cuenta, ahí está dando clara indicio de lo que aporta la formalidad contra lo que aporta la informalidad. Es mucho más productiva la formalidad que la informalidad. Y ahí yo encuentro, y quisiera escuchar tu punto de vista, tú eres el que sabes, la informalidad puede ser una de las fundamentales razones para que el país no crezca. El consentir, incluso el fomentar con políticas públicas, el exceso de informalidad de nuestra economía, Ernesto. Sí, no, tienes toda la razón. No es que lo digas tú o que lo diga yo, sino hay muchísimos estudios que lo aseveran o que lo demuestran, ¿no? La economía informal es mucho menos productiva para el conjunto de la economía, para la generación de impuestos, por lo tanto, si hay menos ingreso para el fisco, para el bienestar de la sociedad. Y adicionalmente, pues en la informalidad pues no hay créditos para crecer, no hay créditos para invertir en la maquinaria moderna, ¿no? Entonces todo eso genera una economía poco competitiva y por lo tanto es una piedra para que la economía no pueda despegar, para que no haya desarrollo al final de cuentas. Qué triste, pero bueno, el Banco de México, lo cito simplemente rápido para que no piensen que lo pasamos por alto. El Banco de México tiene hoy una oportunidad. Estamos grabando el programa poco antes de que se dé esa decisión, porque tiene que grabarse el programa porque después se pasa un proceso de producción y después de postproducción. No podemos esperar la decisión del Banco de México en cuanto a elevar o no la tasa de interés, reducir o no la tasa de interés de referencia, cuando ya sabemos que dentro del Banco de México hay quienes pugnan por una reducción en la tasa de interés de referencia, como es el caso de Jonathan Heath al menos, y Gerardo Esquivel al parecer, ¿no? Y el resto son, ahorita después de que me digas esto, que me lo aclares quiénes son los partidarios. Jonathan Heath seguro partidario, ya lo ha dicho, de que baje la tasa, que nos expliques, porque también es importante que haya halcones y palomas. Así es, en todos lados hay gente ruda y gente técnica, ¿no? O gente blandita y gente muy estricta. Bueno, pues en la composición de la Junta de Gobierno del Banco de México, más o menos está equilibrado entre dos halcones, o sea, muy duros que quieren tasas altas, ¿no? Y otros que son más proclives a que la tasa de interés sea más baja. El que está en medio es el gobernador
del Banco de México. Pero en la última minuta de la última reunión del mes pasado de la Junta de Gobierno del Banco de México, solo fue el señor Jonathan Heath el que puso el dedo en la llaga y dijo: si está habiendo un incremento en los contagios en Estados Unidos y en México del COVID, las empresas están sobreendeudadas, no hay ningún apoyo de tipo fiscal en México para las empresas, para las unidades de negocios, para las familias, pues sí es conveniente que siga bajando la tasa de interés al mínimo posible. Fue la acción que hizo el señor Jonathan Heath, que yo comparto en esta ocasión absolutamente. Adicionalmente, pues del otro lado, preocupación pudiera ser: oye, es que pues de repente la tasa de interés ya no va a ser competitiva y se va a subir el tipo de cambio. Bueno, pues ante eso, pues hay otro argumento importante, que es que la Reserva Federal está emitiendo una cantidad de dólares impresionantes, nunca antes lo habíamos visto, y esa sobreoferta de dólares a nivel global hace que el dólar tienda a bajar contra todas las monedas. De repente, por algunas circunstancias, se sube tantito, pero en términos generales, esta sobreoferta de dólares hace que el dólar sea barato en México. Entonces, aunque sí tenemos hacia adelante la espada de Damocles con las calificaciones de la deuda soberana y de Pemex, pues creo que sí hay espacio para bajar aún más la tasa de interés. Bien. Hay un nuevo nombramiento para sustituir a Javier Guzmán. Galia, ¿no? Galia, que creemos que es también del equipo de las Palomas. ¿No? No está fea, es guapetona. Sí, bien preparada. Y cercana. ¿Tú le invitabas al cine? Yo ya no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque soy casado. Ay, tú la vas a invitar al cine. Escondidas, sí. ¿Por qué escondidas? Le invitas al cine, simplemente unas palomitas. Al autocinema. No, ahí sí ya no. Déjame ir una pausa. Déjame y le seguimos. Se ve palomita. ¿Se ve palomita? Entonces puede ser que en el futuro se equilibre más 3 palomas contra 2 halcones. ¿Tú la conoces? No tengo el gusto. Pero siendo cercano al secretario de Hacienda, pues a la Secretaría de Hacienda le conviene también menos tasa para pagar menos interés de la deuda. Bien, bueno, permíteme una pausa. Yo sí le invitaba, mano, con todo respeto. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos en Economía de Frente. Ahí procura que tu esposa no vaya a ver este programa, o sea, te vayan a molestar. La mía no, le vale, pero bueno, la tuya sí, la tuya también. Nunca he visto ni programas de radio, nunca. No es que estemos distanciados, nunca. Yo pensé que yo era el único. Bueno, oye, dime, ya que está, y vale la pena ese asunto. Ahora, déjame terminar. ¿Tú ves estable la moneda por más tiempo por esta inundación de dólares y de euros que tratan de estimular las economías y los sectores financieros de la zona euro y de la Unión Americana? ¿Ves que esta es una situación favorable para que el peso se mantenga quieto? Sí. O sea, pero en el tiempo, o sea, digamos que le pueda durar la estabilidad. Los próximos meses, sí. ¿Cuántos son próximos? Pues ponle tú unos 4 o 5 meses. Sí. También hay que considerar que en el Senado de los Estados Unidos está a punto de aprobarse, si no es que ya está cocinado, nuevo paquete de estímulos fiscales. 908,000, más de 900,000 millones de dólares, ¿no? Así es, casi $1 billón adicionales para estimular la economía. Que sería para nosotros $1 trillón. Sí, $1 trillón. No, al revés. Para nosotros es $1 billón. Para los americanos hablarían de $1 trillion. Por eso casi $1 trillion. Casi para nosotros es $1 billón, o sea, billón de millones de dólares. Que le van a inyectar adicionalmente a la economía después de lo que ya le han inyectado. Este sábado vencen los apoyos del paquete anterior, ¿no? Ya terminan. Entonces, pues todo parece indicar que se han puesto de acuerdo por fin republicanos y demócratas en este paquete, donde va a haber todavía ayudas a las familias. Eso a su vez, por ejemplo, nos genera a nosotros un flujo importante de remesas.
Va a haber también ayuda Pero si no, a varios- ver, qué bueno, perdóname. las empresas. Sí. Y le toca a los mexicanos, pues, si son informales, pues, ¿cómo les va a tocar? Hay muchos mexicanos informales, pero hay muchos mexicanos que mandan sus dolaritos a sus familias, que ya tienen residencia y trabajan aquí. Mandan de todos modos cantidades mensuales que en promedio son de por ahí de $300. Sí, ahora. Las familias. eh, Ahora están mandando más, ¿eh? Sí, Porque reciben más del gobierno de Estados Unidos. oye, Es el y el narco no puede aprovechar, ya que nos abrió los ojos el señor Salinas Pliego. Hay quien, en la suspicacia, y lo claro, en la suspicacia, hay quien señala que es probable que el aumento tan importante de las reservas internacionales, de las remesas internacionales en este año haya sido influido en algún porcentaje por el envío de dinero non grato, non bien habido. No lo considero que sea verdadero porque el 99.3% de las remesas se envía a través del sistema bancario. Y el dinero mal habido primero tendría que entrar al sistema bancario norteamericano. ¿Puede darse el caso? Sí, se puede dar el caso, pero no en cantidades tan importantes como... Bien. Lo cerramos así. Entonces, ¿tú crees que este asunto del apoyo es el segundo paquete, verdad? Es un segundo paquete de... Ahora, ¿cuánto, ya juntando los estímulos fiscales y los estímulos monetarios que dio la Fed, de qué porcentaje del PIB fue el apoyo del gobierno estadounidense a su economía? Del lado fiscal va a ser superior al 20%. Del lado fiscal. Ajá. Y del lado monetario, la creación de dólares, es muy difícil valorar cuánto implica la baja de tasas a casi cero, ¿no? Que está la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal, pero en cuanto a cuánto ha crecido el balance de la Reserva Federal, es decir, cuánto ha crecido la oferta de dólares, son $4 billones para una economía que vale 20. Tú estás hablando de otro 20%. O sea, en conjunto, 40%. 40% se le está metiendo entre ayuda fiscal y monetaria a esa economía para que repunte, cual beneficia mucho a los sectores exportadores de nuestro país, pero no al conjunto de la economía. Bien, pues Ernesto, creo que este es la próxima semana, hoy que estamos. Válgame Dios. Ya es Navidad. 17, 24. La próxima nos toca en Nochebuena o en Navidad. Joseph Díaz Padillo, nuestro productor. Ya es Nochebuena. ¿Navidad? O sea, Nochebuena, un día sí. Después de la Nochebuena. Vamos a regresar. En la mera Nochebuena. En la mera Nochebuena vamos a pasar. ¿Tú crees? Alguien lo va a ver. No, bueno, si brindamos, sí. Bueno. ¿No? Ahí brindaremos, sale. Brindaremos, así es que esperemos que nos acompañen en la Nochebuena. Prometemos dar buenos chistes para que nos valga la pena. Sí, sería conveniente no hablar de economía, ¿no? ¿Te traes una? ¿Tú que tocas? ¿Qué vas? ¿Traes el violín? Damos un concierto ahí. ¿Sí? Es que usted no sabe que Ernesto Paredes es melómano y además toca algunos instrumentos y tiene composición, o el saxofón. ¿Sí? ¿Te traes el saxo y nos interpretas unas notitas? Ándale. Órale, para que vean que no solamente Bill Clinton, aquí también tenemos Jorge Sartoscoy. Y si usted llega a ver a Carlos Alberto Martínez ahí de Santa Claus, dígale que aquí lo seguimos esperando. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, que pasen buena noche. Muchas gracias, Joseph Díaz Padilla, productor de este espacio. Muchas gracias. Nosotros hasta la próxima semana.